Esto es Mientras el cine exista. Un podcast dedicado a uno de los cómicos y cineastas más maravillosos que el cine supo dar, Buster Keaton. Una producción de la Asociación de Amigos del Cineclub Municipal Hugo del Carril. Mi nombre es Gabriela San Martín y junto a Héctor Dastali los invitamos a sumergirse en el universo keatoniano. En este primer episodio nos visita un gran amigo y compañero, el señor Guillermo Franco, programador general del Cineclub, fotógrafo, nubógrafo, coleccionista de ilusiones y podríamos seguir. Guille nos viene a contar sobre su película preferida, El Navegante. Gracias Gaby, gracias Héctor, contento de estar participando de este podcast y sobre todo de la posibilidad de ver pronto el ciclo Buster Keaton en el Cineclub Municipal. Vamos a meternos de lleno en la película favorita mía, pero también favorita de un montón de gente, El Navegante. El propio Buster Keaton dijo siempre que era una de sus películas preferidas, quizás la que más dinero le dejó. También. Keaton no era... ¿Por eso habrá sido su película preferida? No sé, no era un buen hombre de negocios, ¿no? Eso dicen. A diferencia de Chaplin, que sí lo era, Keaton era bastante malo con los negocios. Pero bueno, después de una película que había sido fallida desde lo comercial, estrenó hace exactamente 100 años, en 1924, El Navegante, y ahí sí hizo mucho dinero. Y hay un dato que creo que Héctor tiene sobre la traducción de la película en Argentina, ¿no? Sí, gracias a Fernando Martín Peña sabemos que la película se estrenó comercialmente en Argentina como 20.000 leguas de chistes submarinos. Una porquería de título, vamos, pero... Me quedo con lo original. Sí. El título menos comercial. Sí. Sí, un remedio del título del libro de Julio Verne, ¿no es cierto? 20.000 leguas de viaje submarino. La peli es... El argumento es bastante cortito, pero es un tema repetido en las películas de Buster Keaton, el amor por una chica, vamos. Esto es... Keaton quiere casarse de un día para el otro, de un momento al otro, ve una pareja que son recién casados y él con eso se entusiasma y dice, bueno, me voy a casar. Entonces va a la casa de su novia y le propone matrimonio y, como solía suceder con muchas de las películas de Keaton, su novia le dice que no, lo rechaza. Bueno, Keaton no era de andar dándose por vencido fácilmente y ahí empieza una hora de aventuras para ver si Keaton lo consigue o no. Ese es básicamente el argumento. Sí, hay que decir que lo hace subido a un transatlántico, a un barco enorme, y a la deriva, en el medio del océano, donde han quedado solamente ellos dos, Keaton y su novia. Las peripecias que viven allá arriba, les aseguro que ya la hemos visto todo, han transcurrido 100 años y hasta me animaría a spoilear el final. Dentro de un rato lo voy a hacer, pero bien. La sinopsis breve de la película es esa. Un chico y una chica subidos a un barco y haciendo lo que no saben hacer. Un Buster Keaton que en este caso es millonario. No siempre suele suceder, pero en este caso interpreta a un millonario bastante caprichoso. Sí, un chico de buen pasar que no sabe hacer absolutamente nada. Y su novia también lo es, ¿no? Su novia, sí. Es alguien que no sé si se lo merece a Keaton. Lo hace todo para no generar empatía. Y bueno, pero Keaton va contra todos los males, ¿sí? En ese sentido es uno de mis personajes favoritos de la historia del cine, porque es un enamoradizo que lo va a dar todo, ¿sí? Luchando contra viento y marea. Y cuando digo contra viento y marea es literal. Keaton es el tipo que guapea las tormentas más crueles y a su vez se enfrenta con las máquinas más feroces, todo por conseguir el amor de su chica. Mi escena favorita está casi al final, cuando Rollo Threadway, que es el personaje que hace Buster Keaton, acaba de rescatar de una isla poblada por caníbales a su amada. Y la tiene que devolver al barco, al transatlántico que está a 500 metros mar adentro,
Y lo que hace Keaton es maravilloso. Hace la plancha en el agua y se sube. Su novia se sube con un remo encima de Keaton, lo utiliza como un bote y navegan esos 500 metros. Para mí esa imagen es maravillosa. Y no es el único momento de la peli en que algo es utilizado con una utilidad distinta para lo que nació. En este caso, el traje de buzo se usa como balsa, como bote. En la película también Buster utiliza una langosta con las pinzas de una langosta como tijera. Y bueno, y siempre lo que se ve alrededor de toda su filmografía, la mecanización de los objetos. Dicen que era una persona que capaz de con mucha naturalidad juntar objetos, darle otros movimientos. Se lo ve sobre todo en las escenas de la cocina. Claro, bueno, eso es algo que se repite en el cine de Buster, ¿no? La utilización, digamos, del espacio y cómo se ingenia, no sé, la cocina se convierte prácticamente en un laboratorio o en una maquinaria, digamos, interna. Sí, él tiene que abrir una lata y no tiene un abrelatas. Entonces, volvemos a lo que dijimos hace un rato. Los dos son buenos para nada, unos inútiles, a la deriva, en el medio del mar, sin nadie que los ayude. Y para cocinar un huevo duro utilizan una olla que podrían hacer un locro comunal. O lo mismo para preparar el café. La novia de Buster no tiene mejor idea que usar agua salada del mar. Así, y bueno. Bueno, ahí deja en evidencia, digamos, esto de la inutilidad de estos dos personajes, de clase alta, ricos, que evidentemente nunca en su vida hicieron algo por sí mismos. No han hecho nada. De hecho, la película empieza con uno de los mejores gags. Pone la vara muy alta, ¿sí? Porque para llegar a la casa de la novia, antes de embarcarse, para llegar a la casa de la novia, Buster Keaton decide ir a la casa de la novia a proponerle el matrimonio e irse juntos en luna de miel. Y entonces sale a la vereda y se sube a un auto y el auto arranca y hace un giro en U y estaciona, pero no habiendo recorrido ninguna distancia, porque la novia de Buster Keaton vive exactamente al frente de Buster Keaton, ¿sí? Es un gag maravilloso. Si lo cuento yo no es tan bueno, pero visto en la película es muy... muy gracioso. Sí, muy gracioso. Y está puesto allá al principio. Todavía te queda una hora por desarrollar de la historia y vos pones la vara muy alta. Bueno, los gags que siguen después fueron iguales de efectivos o más todavía. Pero esa es otra de las particularidades del cine de Keaton. Él desarrolló primero la carrera haciendo cortometrajes, como lo hacían todos, y después llegó al largometraje, ¿sí? Este es su cuarto largometraje, entiendo yo. Y él elaboró toda una teoría expresada en sus entrevistas y en sus memorias, donde dice que no cualquier gag se puede utilizar. Puede ser muy bueno, pero en los cortometrajes funcionan todos los gags porque son una sumatoria, casi como un dibujo animado. Vos podés poner cualquier chiste y funciona. Ahora, cuando vos vas a contar una historia y lo vas a hacer en un largometraje, tenés que narrar una historia. Y ahí solo sirven los gags que se adecúan a la historia que estás contando. Y no sirve ninguno que distraiga la historia que estás contando. ¿Sí? En ese sentido hay una anécdota que siempre recuerdo, que los cómicos del cine mudo utilizaban los que se llamaban sneak previews, en los que pasaban sus películas a un público antes de estrenarlas, y en base a las reacciones del público decidían qué partes, escenas, gags de las películas mantener, sacar o cambiar. Y Buster Keaton cuenta que el gag favorito de toda su carrera en el cine es uno de El Navegante, y no lo puso. Y lo sacó. Lo sacó. ¿Y por qué motivo lo sacó? Porque el público no se reía. En el tráiler, esto es muy curioso, porque en el tráiler él veía que la gente se reía. No se reía cuando lo veía aplicado en la película. Si lo mostraba suelto, el gag funcionaba. Sí. Pero puesto en la película, distraía la atención del suspenso que en ese momento tenía la película, porque la estaban secuestrando a la novia de Buster, y él estaba, entre comillas, perdiendo el tiempo haciendo cosas allá en el fondo del mar, ¿sí? Que a la gente eso en ese momento no le gustaba, porque
estaba más preocupado por rescatar a la novia de Buster Keaton y Claro. no por hacer cosas. Lo que hay que decir también es que el tipo baja al fondo del mar porque el barco ha quedado averiado Claro. y tiene que bajar a arreglarlo, ¿sí? Imagínense que si no sabía cocinar un huevo duro, no sabría abrir una lata de alimento, ¿qué va a saber de arreglar barco? Y lo arregla con un martillo y una langosta. Baja con un instrumental muy básico y encuentra nadando al fondo del mar una langosta y con ella, con las pinzas de la langosta corta cables, se pelea con un pulpo, lo que vos decías, Gaby, ve pasar un pez de espada, lo toma entre sus brazos y se le aparece otro pez de espada, entonces se convierte en un espadachín y usa de sable al que tiene entre los brazos. Bueno, todo eso lo hace hasta que llegan los caníbales al barco y secuestran a su novia. Bueno, Claro, porque una de las, no sé si lo dijimos, pero una de las situaciones en la que sucede en la película es que este barco que va naufragando, en un momento ven tierra ellos, al principio es una alegría, pero después se dan cuenta que quienes habitan esas tierras son una tribu, digamos, de caníbales. sí. Eso me hizo pensar en las producciones de su película, que esta es una de las que tiene una de las producciones más grandes, no solo lo que mencionaba Gaby del el alquiler del barco, sino los 400 extras que interpretan a la tribu de caníbales y la escena submarina también. O sea, y lo cual, Buster Keaton era el que menos dinero ganaba del triunvirato de la Slapstick, que eran Chaplin y Harold Lloyd, pero sí seguía ganando mucho dinero. Pero al mismo tiempo era el que más invertía. O sea, estamos hablando de alquiler de un transatlántico, de meter cabinas de no sé si de qué material, supongo que de vidrio, en lagos para que Sí, filmar eran escenas. como grandes producciones para esa época que uno, cuando te reencontrás con el cine clásico, es como que quedás impresionado y te preguntas cómo lo hicieron. Sí. Bueno. Sobre todo en las películas de Keaton. Recaudaban mucho. Era Sí. una época donde la comedia muda norteamericana era una usina de dinero. Hablamos de una película que se estrenó hace 100 años, en 1924, el día de Colón, es decir, el 12 de octubre, en el Cine Capitol. El Cine Capitol en Broadway era el más grande del mundo, ¿sí? Tenía 5.200 y pico de butacas y allí se estrenaban solo grandes títulos. Tenían una costumbre que era la de exhibirse durante 7 días, pero el éxito de Navegante fue tal que repitieron semana, hicieron segunda semana. Yo tengo el dato de que recaudaron $2 millones, Que ahora parece poco. que ahora parece poco, y que creo que lo que invirtieron eran $200,000, algo así. Claro. Que también Mucho. parece muy poco, pero en esa época, estamos hablando de los años 20, era muchísimo dinero, ¿no? Y además, una época en la que la comedia era el género en el que más invertía Hollywood y con el que más recaudaba también. Sí, estamos hablando de la película favorita de uno de los nombraste vos recién, Héctor, de uno de los 3 gigantes de este periodo de tiempo, de una corriente que hizo historia, vamos, el cine cómico mudo norteamericano. O sea, El Navegante, hecha por Buster Keaton, en el medio de un caudal de producciones que venían de la mano de Chaplin, de Harold Lloyd y de muchos otros, ¿no? Porque no eran ellos dos solamente. El Cine Capitol que hay un dato que me gusta, que es que allí surge Jerry Lewis, ¿sí? Mira. Pero no como actor, sino como acomodador. Ah. Es uno de los primeros trabajos de Jerry Lewis, el ser acomodador del Cine Capitol, que hoy ya no existe, ¿sí? Se fundó en 1919 y entiendo que llega hasta 1968. La última película que se pasa en ese cine es la de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio. En realidad la película se hace para ocupar el barco, digamos, para poder usar el barco y hacer una película en torno, digamos, a ese espacio. Sí, habría que decir que todos ellos, los guionistas, los directores, estaban siempre buscando ideas. Keaton era uno de los fabricantes de gags, de chistes más brillantes que ha dado el cine. Y bueno, hacía rato, hoy estuvimos estudiando un poquito con Héctor, de dónde le había salido a él la idea de
de filmar en un barco y en el medio del océano. Parece ser que el mago Houdini le había dado esa idea. Keaton la tomó, la desarrolló como no pudo hacerlo Houdini, y bueno, la llevó a cabo felizmente para Keaton y para todos nosotros en esta película tan maravillosa. Un tema que me parece interesante y sobre todo creo que vos, Guille, tenías muchas cosas para decir, que es sobre la transformación que tienen los personajes en la historia, en donde el personaje que más se transforma podríamos decir que es Keaton, digamos, que pasa de ser un joven adinerado bueno para nada y se termina convirtiendo, digamos, en el héroe de la historia, mientras que su compañera, digamos, la coprotagonista, Sí. su transformación no es tan importante, quizás. Vamos a discutir un poco ahí. Dale, lo charlemos. Les avisaba recién que los iba a spoilear. Y el final de la película no es que Keaton rescata a su novia secuestrada por los caníbales. Todavía queda un resto de película que tiene que ver con el arribo al barco. Supuestamente estaban seguros, pero los caníbales vuelven a tomar el barco y ellos caen al agua, Keaton y su novia, perseguidos por los caníbales, y cuando ya está todo perdido, parece ser que se acaba el fin, algo raro, porque Buster Keaton campea todas las tormentas habidas y por haber. Cuando parece ser que se van a hundir, lo van a ver en la película, aparece un submarino y ellos justo están haciendo pie donde el submarino hace su aparición. Bueno, logran entrar al submarino, son recibidos por el capitán y un marinero que hay allí. Y el verdadero final de esta película no es que ellos se salven de los caníbales, el verdadero final es que Buster consigue el beso de su chica. Antes, a lo largo de la película, casi lo hubo. Es decir, hay un beso que le da ella a él, pero no en sus labios, sino en el vidrio de su escafandra. Claro. Hay una intermediación, hay material del vidrio que... Ahora bien, cuando al final de la película ya están adentro del submarino, se genera una caída por una acción cometida por Buster y ella queda a la altura de los labios de Buster y le da el beso. Ese es el final, lo que estaba esperando Buster, y ahora sí nos podemos volver a casa todos contentos y felices porque el chico ha conseguido, si no casarse, por lo menos ha conseguido el beso de la chica. Un argumento muy sencillo porque justamente, como decíamos recién, la idea era tener una excusa para utilizar el barco. Entonces, los cómicos de esa época lo que solían hacer, Chaplin no, sobre todo él y Harold Lloyd, era pensar películas con un argumento muy sencillo y llenarlas de gags. Que bueno, Buster tiene películas con argumentos mucho más complejos que este, pero en esta es una peli dedicada a los gags del barco. Pero siempre con el argumento y con la línea que traza toda su filmografía, que como decía Guille, era terminar con el beso de su compañero. Es raro que a esta altura del podcast todavía no hayamos hablado de la cara de piedra de Buster, ¿no? Y lo traigo a colación en este momento porque justamente él hace todo lo que hace y su cara es realmente inmutable. No solo jamás ha sonreído en cámara, tampoco ha llorado. O sea, su apodo lo dice, el cara de piedra, ¿sí? Cara de póker. Bueno, su cara siempre se mantiene inmutable. Y sin embargo, es el tipo que lo da todo, el infatigable, ¿sí? Que va a correr todo lo que haya que correr, trepar todo lo que haya que trepar, tirarse a donde sea, y siempre lo ha hecho, se sabe, sin recurrir a dobles. A mí me encanta esa contradicción de el rostro es inmóvil, no hace una mueca, mientras que el cuerpo de él es todo acrobático. O sea, uno puede quedarse viendo a Buster haciendo acrobacias todo el día, es realmente impresionante. Bueno, es lo que hablábamos en algún momento sobre lo que rescata Buñuel del cine de Buster Keaton y cuando lo nombra contra la infección sentimental, ¿no? Esto que en ningún momento cae en lugares quizás comunes de el sentimentalismo extremo, sino que bueno, cuando es rechazado, lo que decide es ir a tomar el navío solo y da la casualidad que después, digamos, cae su amada, pero
realidad no es algo dramático, no es una situación que se vea como algo dramático, la convierte en otra cosa. Me arriesgaré a decir que el personaje de Keaton no es ni bueno ni malo. Es un perseverante, un luchador empedernido, un tipo que enfrenta tormentas, pero también que le hace todo lo que tenga que hacer para resolver la situación en que se le atraviesan, ¿sí? No porque sea buen tipo, ni porque sea mal tipo, simplemente porque lo tiene que hacer. Igual difiere un poco Un mandato. ahí. Porque en esta película sí te creo la de que no es ni bueno ni malo, Sí. porque el personaje está en una situación extraña, es un millonario caprichoso, como ya dijimos, y como que las situaciones lo llevan lo obligan a sobrevivir. Pero él, en muchas películas, lo que lo mueve a él son... Sentimientos nobles. Sí, una enraíz muy notable. O sea, hay películas en las que, en esta, una de ellas, en la que él hace todo por salvarla a ella. Y hay películas en las que hace aún más. Hay películas en las que ella no se... no voy a decir que no se merece ser salvada, pero no se merecen su amor. Y él... Es un enamoradizo empedernido. Totalmente. Guille, ¿y por qué te parece que esta película es tan magnífica, digamos, tan grande? Porque los chistes son efectivísimos, porque Keaton siempre ha sido, o sea, este es su periodo de esplendor, tiene un periodo antes de la llegada del cine sonoro, del cine hablado. Todos los largometrajes de Keaton tienen una producción. No, más que la producción, una narrativa increíble, o sea, infalible, ¿sí? Está Keaton en su mejor momento después de haberse fogueado haciendo cortos, primero con Fatty Arbuckle y después por su cuenta. Llega al largometraje con una reflexión incluso de género, de qué se presta al corto y qué se presta al largometraje y cómo poner la cámara, o sea, es un especialista, ¿sí? Y además, él, fíjense, cuando llega el cine hablado y él cae en desgracia, porque muchos de los cómicos del cine mudo no logran hacer pie en el cine hablado, Keaton sobrevive escribiendo chistes para otros, ¿sí? Era muy bueno escribiendo gags. Y bueno, acá estaba Dulce en su mejor momento. Por todo eso y porque además cuenta la eterna historia de chicos, se enamora de chica, que en la historia del cine ha dado pruebas de ser el género más efectivo, y eso me permito aseverar que es así. Desde lo personal, a mí es el género que más me gusta, chico conoce chica. Bueno, él era un especialista de todo eso, del uso de los gags, de cómo aplicarlos a lo largo de un corto, a lo largo de un largo, y su fórmula de siempre, chico conoce chica, sueltos en el medio del mar. Bueno, estaba todo servido para que esta película fuera excelente. Y la perseverancia, de vuelta, lo que decías de él ir ciego y sortear todos los obstáculos, me hace pensar en que esta película sucede en un barco, que no es la primera vez. Él ya había hecho 2 cortos anteriores, que si no me equivoco son El Nido de Amor, El Barco, después tiene El Héroe del Río y Marido por Despecho. Para mí no es casualidad que él use tantas veces como escenario los barcos. Él todo el tiempo es hostigado por el mundo. Y siento que los barcos, al estar a merced del mar, a las aguas, generan una inestabilidad que le queda muy bien a su narrativa de ser el tipo perseverante que por más que lo golpeen, por más que lo hostiguen, va a seguir para adelante. Sí, gags que muchas veces lo ponían en riesgo físico, digamos, real, ¿no? Sí. Incluso cuenta él en sus memorias, digamos, como en la escena en donde le colocan el traje de náufrago, la escafandra, el traje de buzo. Claro, el traje de buzo. El chiste era que él iba a estar fumando y que cuando le pusieran, digamos, el casco, quedaba con el cigarrillo en boca y bueno, con todo el humo. Y sin querer la actriz cerró, digamos, el casco, y si no fuera por un observador que estaba ahí colaborando, digamos, en la película,
quizás hubiera sido otra la historia, ¿no? Y como estas anécdotas, digamos, tiene millones. O sea, él realmente se ponía en riesgo, digamos, físico cuando realizaba sus películas. Era una persona que se ponía al límite, digamos, por lo que hacía. Y no hemos dicho que un traje de buzo es pesadísimo. Y Buster Keaton medía que 1,60 m y pocos. No llegaba a 1,70 m. Era una persona pequeña. Sí, y se pone ese traje y va abajo del agua. O sea, las proezas que realiza físicamente son increíbles. Dato. La escena de Keaton vestido de buzo se filmó en el lago Tahoe, un gran lago de agua dulce en la cordillera de Sierra Nevada. La escena fue filmada en una época del año en la que solo se resistía en sus profundidades escasos minutos. Fue un verdadero desafío para el propio Keaton, pero también para su camarógrafo. Sugerencia para ilustrar todo esto, ir a la biblioteca del Cine Club y pedir el volumen de las memorias de Buster Keaton, que por suerte se tradujeron al español. Lo hizo la editorial Plot, que entiendo yo es la editorial de los hermanos Trueba, ¿sí? Fernando Trueba y el hermano. Hay un video en internet donde el propio Fernando Trueba presenta El Navegante. Son 40 minutos de Fernando hablando, entre otras cosas, del Navegante, porque por ahí se va para otros temas, pero es muy lindo lo que dice este realizador español sobre uno de sus admirados de toda la vida, ¿no? El propio Keaton. Y también otra sugerencia es ir a ver la peli. Ir a ver la peli. Por supuesto. Esta es muy difícil elegir una película Imposible. de Buster Keaton. Pero por suerte en el Cineclub vamos a ver muchas de ellas. Todos sus largometrajes. Todos sus largos, más un montón de cortos y más algún que otro material especial que me gustaría, Héctor, que lo cuentes. Bien, tenemos una especie de bonus track. Va a haber una especie de bonus track en el que pasaremos una película sonora de él, que bueno, que nos va a ayudar a pensar también en lo que comentó Guille hace un rato, en su carrera post-sonido. ¿Por qué elegimos esa? Porque la verdad que son todas bastante malas. Las sonoras. Sí. Elegimos una que vendría a ser la menos mala. Sí, y además son películas muy difíciles de conseguir porque, bueno, tampoco se han esforzado mucho en restaurarlas. Y tenemos una función de cierre el viernes 20 a las 20:30 horas, esta sí me la acuerdo, en la que pasaremos el fragmento junto a Chaplin en Candilejas. Candilejas. Un cortometraje que se llama The Railroader, que creo que sería el ferroviario la traducción. Es un corto realizado para la... ¿Cómo se llama, Guille? Vos siempre me corregís. La Film Board Commission de Canadá. Sí, National Film Board. Bien. Y también vamos a estar viendo el documental, el detrás de escena que se realiza sobre ese cortometraje, que es el único material que tenemos de detrás de escena de Buster Keaton. Realmente es único. Además es un Buster Keaton ya entrado en años, y podemos verlo trabajar y podemos verlo cómo se le ocurren gags en vivo. Eso es genial. Muy bien. Entramos por el resabio, pero también enumeremos los grandes títulos que vamos a ver. Porque además del Navegante va a estar El Héroe del Río, Sherlock Jr., El Maquinista de la General, 7 oportunidades. 7 ocasiones. Claro. Las 13 edades. El Universitario. Muy bien. Nuestra hospitalidad. Sí. O ya no estamos repitiendo. Sí, ¿nuestra hospitalidad? Sí, Our Hospitality. Bueno, igual todas las personas que nos están escuchando lo pueden ver en nuestra página web, en el Cineclub Municipal o el Carril. Perdóname. Sí. De lo mejor, de lo mejor. Dato. Desde el jueves 5 al viernes 20 de diciembre podrán ver El Navegante y toda la filmografía de Buster Keaton en el Cineclub. Puedes consultar la programación en www.cineclubmunicipal.org.ar o seguirnos en nuestras redes. Algo que está bueno que lo digamos y lo pueden reforzar ustedes es que lo van a ver en pantalla grande, se lo van a ver en el cine. Sí, y en buenas copias y en un ambiente que es un nido de amor para el cine y especialmente para el homenaje a Buster Keaton. Digámoslo, habíamos hecho uno ya en años anteriores, pero no tan completo como este de ahora, y volverlo a hacer es una señal de todo lo que queremos a este señor grande, realmente grande de la historia del cine. Por eso vamos a ampliar
el foco Keaton, llevándolo a casi toda su filmografía. Así que bienvenidos, los estamos esperando en el Cine Club para disfrutar y reír junto al gran Buster. Esto fue Mientras el cine exista, un podcast dedicado a nuestro amado Buster Keaton. Una producción de la Asociación de Amigos del Cineclub Municipal Hugo El Carril en colaboración con Radio Heterogénea. Nos encontramos en el próximo episodio.